Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Si han revisado el sílabus, que es el documento que nos rige en la asignatura, hoy día debemos de conversar sobre clasificación de enfermedades pulpares y también periapicales. Hemos tratado un poco acerca de las diferentes patologías en la clase pasada. De hecho, les he dejado unos cuadros de la clasificación para que ustedes puedan leer un poquito, pero hoy en la clase vamos a desmenuzar cada uno, ¿no? No es una clase muy extensa porque, como ustedes han visto, la clasificación es sencilla. Nos regimos por la clasificación dada por la Asociación Americana de Endodoncistas. Entonces, no es una clase extensa, ¿no? Es una clase corta. Los invito a estar totalmente atentos para que ustedes puedan hacer las preguntas que crean conveniente para poder hacer una clase un poco más interesante, más que les permita a ustedes aprender o digamos que retener la información que les estoy dando el día de hoy o les voy a dar el día de hoy. A ver, si ustedes recuerdan, la semana pasada hemos hablado de patologías pulpares, ¿no? Y hemos abordado las diferentes pulpitis y llegando hasta la necrosis, ¿no? Entonces, ¿quién me puede decir cuántos, si estamos hablando de pulpitis, a qué nos referimos, ¿no? Si estamos hablando de pulpitis. Inflamación de la pulpa. Claro, inflamación de la pulpa. ¿Y si hay inflamación de la pulpa, hay? Dolor, ¿no es cierto? Entonces, hay que conocer y reconocer el historial del dolor para determinar si estamos, por ejemplo, si el dolor es provocado y de corta intensidad o duración, estaríamos frente a una pulpitis ¿de qué tipo? Reversible. Perfecto. Y si estamos frente a un dolor espontáneo y con una intensidad de dolor duradero, estaríamos frente a una pulpitis irreversible. Irreversible, correcto. Y si estamos frente a una pieza que tiene una lesión de larga data y al examen al frío, por ejemplo, o de vitalidad pulpar, la pieza no reacciona. ¿Qué diagnóstico podríamos prescribir? Necrosis pulpar, muerte pulpar. En algunos libros van a encontrar incluso las necrosis de tipo 2 como gangrena pulpar. Hay bastantes, ¿no? Pero como les digo, nos regimos por la clasificación de la Asociación Americana de Endodoncistas. Porque en bastante literatura van a encontrar variedad, ¿no? Como la que acabo de mencionar, necrosis tipo 1 y tipo 2, que por ejemplo valoran que la necrosis tipo 1 es la que no evidencia lesión periapical, mientras que la necrosis tipo 2 evidencia lesión periapical. Entonces, hay también algunas variaciones dentro de la clasificación. Entonces, vamos a, si recuerdan un poco lo que hemos conversado, la clase de hoy les va a parecer totalmente sencilla y estoy segura de que van a recordar muchísimo mejor la clasificación de las diferentes patologías. La idea es diferenciarlas unas de otras para que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico y se puede establecer un adecuado plan de tratamiento. Y por supuesto, según esto, lograr un resultado óptimo con el tratamiento del paciente. Entonces, permítanme, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan, para que podamos hacer la clase. Me avisan si escuchan con claridad o si hay alguna interferencia. No duden en interrumpirme si necesitan hacer alguna pregunta. Bien. ¿Me escuchan, verdad?
Sí, doctora. Sí, Ya. doctora. Profe, La profe, una pregunta. Perdón. ¿Llamar a lista o no? No, ya tengo, acá he estado revisando los 5 minutos de espera. Ah, ya, profe, No se gracias. preocupen. Bien. Cuando hacemos la clasificación de las patologías o entendemos o reconocemos la clasificación de las patologías, estas siempre en endodoncia siempre van a ser pulpares y periapicales. Siempre debemos de establecer dos patologías desde el punto de vista endodóntico, ¿no? La patología de la pulpa y la consecuencia de esta a nivel del periápice, ¿no? Tiene que haber dos patologías. Entonces, vamos a clasificar primero las patologías pulpares y luego las patologías periapicales. Cómo estas se manifiestan, qué es lo que debemos de reconocer, tanto clínica como radiográficamente. ¿Ya? Como les dije, cualquier pregunta, no duden en hacérmela llegar, porque hemos hecho un repaso general al final de la clase anterior. Para un tratamiento correcto, es necesario un diagnóstico correcto, ¿no? Este se va a basar, o sea, se basa entre lo que se escucha, se ve, lo que el paciente siente, lo que observamos, y luego hacemos una síntesis. Por ejemplo, inmediatamente el paciente cuando viene por dolor a la consulta, casi inmediato, posterior al saludo, siempre va a decir, doctor, he estado con un dolor inmenso que no me ha dejado dormir, ¿no? Entonces, ya cuando te dice que es un dolor totalmente espontáneo, ya tú estás pensando en una pulpitis irreversible. Traten de apagar sus audios, por favor. Tres conductos en el 64.4% y 4 conductos en el 28.9%. Específicamente, el primer molar inferior. Por ejemplo, si el paciente te dice que está con dolor toda la noche, o gran parte de la noche te dice que el dolor no le ha dejado dormir, ya pues nosotros estamos pensando en un dolor de larga duración, ¿no? Que no pasa, o incluso los pacientes toman una pastilla que en la farmacia les dan para el dolor y aún así el dolor no calma, ¿no? Entonces, ya nosotros estamos pensando en una pulpitis que ya prácticamente no va a tener, no va a haber retorno, ¿no? O sea, no va a haber recuperación de esta pulpa, sino más bien está en un proceso de franco deterioro, ¿no? Entonces, nosotros vemos en el paciente una incomodidad total, mucho dolor, se observa una pieza con una caries amplia, muy probablemente. Cuando nosotros hacemos la palpación y los exámenes clínicos preliminares, observamos que está ligeramente endurecida la zona del fondo de surco a nivel de esa pieza. A la percusión, evidentemente, puede presentar sensibilidad. Y finalmente, tomamos una radiografía, que es el examen auxiliar por excelencia en endodoncia, y corroboramos todo lo que estamos observando y hacemos una síntesis y ello nos va a llevar a un diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, la palabra diagnóstico significa discernir, reconocer una afección y diferenciarla de otra, ¿no? Porque en endodoncia hay la sintomatología dolorosa es una, pero la forma en que se presenta es otra, y eso va a diferenciarla de las diferentes patologías que se pueden dar a nivel pulpar y a nivel periapical. A ver, en un congreso que se llevó a cabo en el 2008 en Chicago sobre estandarización de términos diagnósticos usados en endodoncia, justamente en este congreso se estandariza esta clasificación llevada a cabo por la Asociación Americana de Endodoncistas, ¿no?
lo que hicieron fue simplificar y unificar la terminología diagnóstica en endodoncia, ¿no? Y justamente esta clasificación simplificada y unificada es la que yo les estoy trayendo ahora y es la que, como les digo, rige para la mayoría de endodoncistas, no solamente en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica y de América, ¿no? En esta región, en esta parte de la región del mundo, digamos, es lo que nos rige como clasificación, digamos, válida. Para conocer la patología, jovencitos, hay que conocer lo normal. Pero dentro de esta clasificación de enfermedades patológicas está una pulpa normal. Van a encontrar ustedes dentro de esta clasificación la pulpa como en su estadio, digamos, sano, saludable, ¿no? Una pulpa normal es una categoría diagnóstica clínica en donde la pulpa se encuentra libre de síntomas y responde normalmente a los test de vitalidad. ¿Cómo responde una pulpa sana a un test de vitalidad? Tú colocas el estímulo, que en este caso podría ser al frío, que es el que usualmente utilizamos. Obviamente la pulpa va a reaccionar porque está vital. El paciente va a reaccionar y te va a decir, oh, me dolió, ¿no? Pero tú retiras el estímulo e inmediatamente, casi, o sea, instantáneamente, la molestia cesa. Es así como reconocemos una pulpa sana, ¿no? Visualmente, radiográficamente, se ven estructuras sanas, saludables, trabeculado óseo, espacio periodontal. Toda la pieza, a pesar de que miren aquí tiene una restauración al parecer amplia y que probablemente está ocasionando aquí un ligero ensanchamiento. La consideramos así porque está libre de síntomas, ¿no? Y reacciona a las pruebas de vitalidad pulpar, que es el gold estándar en endodoncia, para ver cómo se encuentra la pulpa, reacciona de manera normal, ¿no? Reacciona al estímulo, se retira el estímulo, cesa la molestia. Así de simple. Luego pasamos a la pulpitis reversible. En algunos casos he visto yo que van a hacer un tratamiento de conducto y colocan como diagnóstico pulpitis reversible. Cuando diagnosticamos una pulpitis reversible, que es una categoría diagnóstica clínica que se basa en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que la inflamación puede resolverse, la pulpa es capaz de recuperarse y volver a la normalidad. ¿Cuáles son estos hallazgos subjetivos y objetivos, no? Los hallazgos subjetivos son prácticamente los que el paciente nos manifiesta, ¿no? Nos dice, doctora, una característica típica de una pulpitis reversible es cuando el paciente manifiesta tener un dolor cuando toma algo helado, pero ya no toma algo helado y pasa el dolor, ¿no? O cuando come, por ejemplo, un chocolate, doctora, me enjuago rápido la boca y me calma completamente, ¿no? Eso es como nosotros valoramos cómo analizamos esa pequeña historia del dolor que el paciente nos está manifestando, ¿no? Y es objetivo también, ¿por qué? Porque nosotros hacemos un test de vitalidad. Entonces, cuando al paciente nosotros le colocamos un estímulo, la pieza, en una pulpitis reversible, la pieza va a reaccionar, pero va a reaccionar de forma intensa, o sea, mucho más intensa que cuando es una pulpa sana. Es una que al paciente le va a recordar esa reacción, ese dolor, esa molestia al estímulo, le va a recordar cuando toma algo helado o cuando come un chocolate, etcétera, ¿no? Le va a recordar. Ustedes retiran el estímulo y demora unos segundos, unos pocos segundos en calmar el dolor. Es una pulpitis y es una pulpitis reversible. Miren, les estoy dando el historial del dolor, para que ustedes vean, ¿no? Generalmente es una caries amplia, con un buen piso, con una buena dentina de reparación, ¿no? Y el paciente te dice, entra la comida, doctora, y me molesta, pero me voy, me lavo los dientes y ya, deja de molestar. Y ahí te dio una pequeña historia de su dolor, ¿no? Tú ya estás más o menos, ya estás
por ahí teniendo un diagnóstico presuntivo. Obviamente, estos diagnósticos siempre se tienen que corroborar con el test de vitalidad y con el examen radiográfico. En una pulpitis irreversible, es la categoría diagnóstica clínica que se basa también en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que la pulpa se encuentra vital, inflamada y no es capaz de recuperarse. Entonces, el paciente te va a decir que le duele de un momento a otro, ya sea que esté en el trabajo, ya sea que está durmiendo, o cuando come también algo frío, caliente, un chocolate, pero cuando se enjuaga la boca todavía el dolor lo molesta, no por minutos, sino a veces media hora, una hora. Se ve en la necesidad de tomar un medicamento y ahí recién puede que calme el dolor. En otros casos, tome el medicamento y aún así no le calme el dolor. En otros casos, le levanta el dolor en la madrugada, ¿no? Es una molestia realmente fuerte, entonces incomoda notablemente al paciente. Y en cuanto a los hallazgos objetivos, pues obvio, nos regimos por las pruebas de vitalidad pulpar, colocamos el estímulo. Muchas veces esta reacción es muy brusca, intensa, más de lo que normalmente le duele, retiras el estímulo y ese dolor no solamente perdura, sino podría intensificarse, ¿no? Entonces, evidentemente, nos encontramos frente a una pulpitis irreversible, pero que, como les digo, hay que corroborar con un examen clínico y una prueba de vitalidad y sus radiografías, ¿no? Pertinentes. Ahora, las pulpitis irreversibles también pueden ser sintomáticas y asintomáticas. ¿Cuándo se considera sintomático? Cuando hay ligero dolor a la temperatura, dolor espontáneo, dolor referido. ¿Y cuándo es asintomático? Cuando no presenta síntomas clínicos, pero sí hay una inflamación producida por caries, trauma, etcétera, ¿no? Hay casos en los que sí, o sea, la pulpitis irreversible, el paciente viene sin dolor, pero cuando tú le haces la prueba de vitalidad pulpar, tiene ese tipo de reacción, ¿no? Reacciona brusco y el dolor persiste, ¿no? Son casos en los que la pulpa ya está en su periodo final, digamos, de cese de su metabolismo, y se está degradando completamente, que ya va a pasar a una necrosis pulpar. Generalmente es ese episodio, ¿no? Es ese, digamos, el proceso que pasa de una pulpitis irreversible a una necrosis, pero no llega todavía a ser una necrosis pulpar. Entonces, hay que reconocer también una pulpitis irreversible que sea sintomática o asintomática. ¿No? Como es que evidentemente a veces las preparaciones para prótesis pueden provocar tal grado de inflamación pulpar que se convierte en una pulpitis irreversible, ¿no? Obviamente el proceso de una inflamación pulpar generalmente en un gran porcentaje se da por un proceso infeccioso producto de la caries dental, ¿no? O sea, por presencia de una gran carga bacteriana. Y una vez que sucede este cese del metabolismo completo de la pulpa y una gran infección debido a las bacterias producto de la caries dental, o sea, hay una contaminación progresiva, digamos, es que se produce la necrosis pulpar, ¿no? Es una categoría diagnóstica clínica que indica la muerte del tejido pulpar. La pulpa no responde al test de vitalidad. Si tú colocas el frío, está a menos 50 grados. Y no reacciona la pieza. El paciente incluso te dice, doctor, hace un tiempo me dolía, me tomé medicamentos, me volvía a doler, volví a tomar medicamentos y de pronto dejó de doler, ¿no? El paciente también te da la historia de cómo es que esta pulpitis, que inició con pulpitis, llegó a este punto con la necrosis pulpar. ¿No? Cuando nosotros estamos en una pulpitis irreversible, en una necrosis pulpar, evidentemente el tratamiento es endodóntico. En el primer caso se hace una biopulpectomía y en el segundo caso una necropulpectomía, ¿no? Debido a una adecuada obturación, la pieza se recupera completamente.
Dentro de la clasificación de enfermedades pulpares también se considera el tratamiento anterior. Me parece que les había comentado en la clase anterior que esta es una categoría diagnóstica clínica que indica que la pieza ha sido tratada endodónticamente y sus conductos han sido obturados con diferentes materiales o con una medicación intraconducto. Entonces, muchos pacientes van a llegar a la consulta con tratamientos previamente realizados. Entonces, al no haber la presencia de pulpa, no podemos hacer un diagnóstico pulpar. Sí podríamos hacer un diagnóstico periapical, pero no un diagnóstico pulpar, así que es muy válido colocar tratamiento endodóntico anterior. Está dentro de una categoría diagnóstica perfectamente viable y factible, ¿no es cierto? Como lo indican acá. También hay otra, como se ve acá, ¿no? Tratamientos inconclusos, mal realizados, etcétera. Entonces, se considera tratamiento anterior cuando llega a la práctica, a nuestra consulta, ¿no? También está dentro de esta categoría el tratamiento inicial anterior, ¿no? Que es una categoría diagnóstica en la que la pieza dentaria ha sido tratada de forma parcial. O sea, ya está iniciada, pero no terminada. Entonces, también está considerado colocar como tratamiento inicial anterior, ¿no? Les vuelvo a repetir, al no encontrarse la pulpa, no podemos hacer un diagnóstico pulpar, ¿no? Entonces, consideramos esto, ¿no? Pieza que está parcialmente tratada. Ahora, clasificaremos las enfermedades periapicales, ¿no? Las enfermedades periapicales son una consecuencia de una inflamación pulpar, ¿no? Se evidencian a nivel del periápice. En algunos casos pueden evidenciarse muy poquito o también no evidenciarse, ¿no? Hay algunas patologías que no evidencian, por ejemplo, la pulpitis irreversible. A veces la pulpitis irreversible es sintomática, perdón. La sintomática, no la asintomática, está más asociada a necrosis. La sintomática a veces no asocia o no presenta algún tipo de lesión a nivel del periápice. Pero ahorita vamos a ver, miren, escuchen con atención para que puedan diferenciarlas, porque la idea de esta clase es que ustedes puedan diferenciar una de la otra. ¿Qué características tienen una de la otra lesión? ¿Ya? Como les dije al inicio, para reconocer algo patológico hay que conocer algo en su estado normal. Por eso esta clasificación también considera al tejido periapical normal como parte de las enfermedades pulpares y periapicales. En un tejido pulpar, en un tejido periapical normal encontramos una pieza dentaria con tejido perirradicular normal que no presenta sensibilidad ni a la percusión ni a la palpación. La lámina dura que rodea la raíz se encuentra intacta y el espacio del ligamento es uniforme en todo su contorno. ¿Ya? Periodontitis apical sintomática, ¿no? Periodontitis apical sintomática, inflamación usualmente del periodonto que produce síntomas clínicos y respuesta dolorosa a la percusión. Puede estar asociado o no a una zona radiolúcida periapical. También asociado a una pulpitis irreversible, ¿no? Generalmente este tipo de lesiones están presentes cuando hay una pulpitis irreversible, ¿no? Así es como la diferenciamos. Muy leve, a pesar de que hay una lesión enorme, muy leve, ¿no? Pero es una periodontitis sintomática, haces la percusión y poco duele. El paciente está viniendo generalmente con dolor, ¿no? Una periodontitis apical asintomática, una inflamación y destrucción del periodonto apical que es de origen pulpar. Aparece como un área apical radiolúcida y no produce síntomas clínicos. Cuando ya evidenciamos este tipo de lesión, indudablemente está asociado a necrosis, carga bacteriana, infección, ¿no? Entonces, siempre recordar esto, ¿no? La asociación entre una y otra. Absceso apical agudo.
porque hay absceso apical crónico, absceso apical agudo, absceso, ya no periodontitis, ¿no? Ya en endodoncia todo es progresivo. Todo, cuando el paciente se descuida, primero fue una pulpitis reversible, luego una irreversible, luego una necrosis, luego esto produce una periodontitis apical sintomática, luego produce una periodontitis apical asintomática, el paciente se sigue descuidando, hay toda una saturación y aparece un absceso apical agudo de un momento a otro, o en algunos casos, debido a que el paciente tiene buenas defensas o no hay algo que haga estallar, digamos, el cuadro, se produce un absceso apical crónico, llegando hasta lo que vamos a ver que, por ejemplo, es una osteitis, ¿no? Que son producto de lesiones crónicas de larga data, ¿no? Porque sí, pues el paciente acude a la consulta solo cuando tiene dolor y cuando ya no hay dolor lo puede dejar pasar y pasar. Para muchos de los pacientes no es prioridad cuando no hay dolor. Entonces, un absceso apical agudo es una reacción inflamatoria a la necrosis e infección pulpar, caracterizada por su rápida aparición, dolor espontáneo, molestias a la presión, formación de pus e hinchazón de tejidos circundantes. Es la que más la diferencia de uno crónico, ¿no? Hinchazón, ¿no? Tejidos circundantes. Pero miren, un absceso apical crónico es una reacción inflamatoria a la necrosis e infección pulpar que se caracteriza por una gradual evolución, con síntomas leves o ausencia de estos, y la intermitente drenaje de pus a través de un tracto sinuoso, ¿no? O un trayecto fistuloso también se denomina. Son crónicas, ¿no? Muchas veces este absceso, el paciente lo revienta y luego se vuelve a llenar y luego lo revienta y así pasa el tiempo. Y en otros casos hay un tracto fistuloso, es decir, que el mismo tejido hace un canal de comunicación entre el diente y el exterior o el interior de la cavidad oral, ¿no? El exterior de la pieza o de la raíz, pero el interior de la cavidad y va drenando constantemente la pus, va drenando y drenando. Entonces lo que hacemos es tomar lo que conocemos como una fistulografía, o sea, a través de ese canal colocamos un cono de gutapercha para ver a qué pieza está asociada, porque por ejemplo en este caso de la fotografía podría ser por esta pieza o por la otra, ¿no? Porque está justo en medio. Entonces a través del tracto, que es una de estas bombitas de acá, podríamos ingresar para ver y tomar la radiografía para ver a cuál pieza está afectando, ¿no? Con claridad. Y finalmente tenemos una lesión que es, como les decía, de larga data, un descuido terrible del paciente, es la osteitis condensante difusa. Está contemplada dentro de la clasificación de las enfermedades del periápice. Es una lesión radiopaca que representa una reacción ósea localizada a un estímulo inflamatorio de bajo grado y que aparece usualmente en el ápice del diente, ¿no? Es evidente que por ejemplo, este diente que aparentemente es una molar, parece que fuera una primera molar inferior. Miren cómo ha llegado incluso a separar, ¿no? Es una lesión totalmente crónica, ya incluso están reabsorbiendo las raíces, entonces ha producido una osteitis condensante difusa, ¿no? Que es una reacción a un estímulo inflamatorio de bajo grado, es algo totalmente crónico, lento y crónico. Miren, como ven, chicos, acá les dejo para que ustedes puedan hacer su consulta bibliográfica, quienes tengan interés en averiguar más sobre estos temas y poder entender un poquito mejor todo lo que significa diferenciar bien los signos y síntomas que presentan las diferentes alteraciones, ¿no? Y patologías pulpares o periapicales, para que podamos diferenciarlas unas de otras y poder hacer un diagnóstico adecuado. No sé si tienen alguna pregunta.